Dios te bendiga, Dios te guarde, amado. Nos encontramos nuevamente aquí en tu canal Amazing Grace. Estamos contentos porque tenemos aún la oportunidad de seguir estudiando la palabra de Dios, seguir avanzando en este cuarto trimestre del año 2025, cuya lección o cuyo libro de estudio tiene por título Lecciones de Josué acerca de la fe. Estamos en la 9ª lección, que tiene como título Herederos de las promesas, cautivos de la esperanza. Hoy vamos a hacer la lección para el día martes 25 de noviembre, cuyo título es El desafío de la tierra. Entonces vamos a orar para dar inicio al estudio de la lección. Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra, toda la gloria y alabanza es tuya, mi Dios. Gracias te damos, oh Padre, porque tenemos esta bendita oportunidad de ser instruidos por ti. Oh Dios, clamamos para que tu Santo Espíritu nos tome enteramente y seas tú el que nos instruyas, porque la palabra es tuya. Tú eres el único que puede explicarnos, tú eres el único que puedes grabar esta verdad en nuestros corazones para que podamos vivirlas como una realidad. Perdona nuestros pecados, oh Dios, y límpianos de toda maldad. Guíanos siempre, oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, el desafío de la tierra. Se pide leer Josué capítulo 13, versículos 1 al 7, pero para minimizar el tiempo de la lección, les indico que lo lean cada uno de ustedes en sus hogares. Básicamente lo que dice ahí son las tierras, cómo está delimitada, cuáles eran las tierras que debían ser conquistadas, para repartir la tierra a las tribus de Israel. O sea, los límites y las tierras, como dijimos en la primera lección, que en esta lección incluye los lugares, los límites que para nosotros pareciera que no tiene importancia, pero son claves para entender nuestra situación el día de hoy. Porque así como vemos que Dios estableció planes concretos en un lugar concreto, también un plan concreto que se estableció ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Un plan en el cual Cristo es nuestro fiador, Cristo es nuestro garante, Cristo es nuestro sustituto, Cristo es el Cordero que murió en lugar tuyo y el mío, porque la sangre que debía ser derramada no era la de Cristo, sino la tuya y la mía, porque ¿quién pecó? Yo pequé, yo. No digas aquel, a tal, no, yo pequé. Y entonces esos clavos en las manos eran mis clavos y Cristo los tomó por mí. Esas laceraciones en la espalda eran mías y Cristo las tomó por mí. Entonces, estamos inmersos en un maravilloso plan. Vemos el tipo, cómo Dios les prometió hacerlos una nación, les dio un territorio, les dio una población y les dio leyes para que vivieran conforme a eso, para que Dios, siendo el gobernante, pudiera darles bendiciones, pudiera mantenerlos allí en la tierra, mientras ellos cumplieran el contrato de arrendamiento. Ellos se habían comprometido a tener, así como en este caso, podríamos decir, no es un pacto entre iguales, porque nosotros no podemos pactar con Dios, solamente podemos aceptar lo que Él pacta con nosotros, porque no estamos en igualdad de condiciones. Dios es Dios y la tierra es de Él, porque es el creador de todo lo que vemos, de todo lo que no vemos. Pero sin embargo, por medio de esas leyes, la constitución del país era la garantía de que ellos permanecieran en la tierra. Ahora, ¿qué tipo de tierra era esta? Porque era un desafío esa tierra. Entonces vamos a leer 3 versículos para que veamos, para que tengamos una idea. Josué capítulo 13, versículo 1. Josué era ya viejo, entrado en años. Vemos que Caleb dice que ya tenía 85 años. ¿Ok? Cuando Jehová le dijo, tú eres ya viejo y de edad avanzada y queda mucha tierra por poseer. Esta es la tierra, versículo 2, que queda. Todos los territorios de los filisteos y los jesureos. Versículo 3, y le da las características. ¿Dónde, a dónde? Desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón por el norte, que se considera los cananeos, los 5 principados de los filisteos, el gaseo, el asdodeo, el ascaloneo, el geteo y el ecroneo, también los sabeos. Okay. Usted sigue leyendo los otros 4 versículos que le dan las indicaciones geográficas y los pueblos que vivían allí. Pero, ¿qué importancia tiene esto para nosotros? Que la tierra ya estaba habitada. ¿Okay? Esto es lo que está diciendo Dios. Ya tenía una población allí. Eran tierras, efectivamente, como los espías constataron, que eran tierras que tenían ciudades fortificadas, e incluso en Hebrón
tierra que después reclama Caleb para sí, como estudiamos la semana pasada, vivía Anac y las descendientes de Anac, Sesai, Talmai, que eran gigantes, guerreros poderosos, ¿sí? Entonces, vemos que la única manera de poseer esta tierra era si Dios cumplía la promesa. Porque ¿de dónde venía Israel? De Abraham, Isaac, Jacob. Los 12 hijos de Jacob se instalaron en Egipto, que ya hemos dicho aquí, que terminaron cautivos en Egipto porque el tiempo de su permanencia debió haber sido los 7 años de hambruna y regresarnos a la tierra que teníamos como en posesión, que teníamos prometida. Cuando Dios le dice a Abraham que ellos van a ser esclavos, no era una profecía, era una revelación, porque Dios sabe el fin desde el principio. ¿Okay? O sea, Dios no estaba profetizando ni causando la esclavitud del pueblo. Ellos fueron cautivos porque se quedaron en Egipto, porque estaban prosperando en Egipto. Pero eso no era el lugar que Dios les había prometido. Dios le había dicho a Abraham, en Canaán te vas a establecer. Ok, bueno, pero esto es asunto de otro estudio. Entonces, vemos que ellos terminaron siendo esclavos y aún Egipto, siendo el país más poderoso de la región, no había podido dominar estas tierras por el tipo de tierra que era. La geografía complicada, también ciudades amuralladas, ejércitos preparados. ¿Cómo un pueblo constituido por esclavos sin preparación militar iban a tomar una tierra que los guerreros egipcios con un ejército poderoso no habían podido mantener o conquistar? La respuesta es una sola: por la gracia de Dios. La tierra era una promesa que Dios les había dado. Habitarán en la tierra que fluye leche y miel, una tierra mejor, como le dijo Dios a ellos por medio de Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 8. Les daré una tierra mejor, una tierra que fluye leche y miel. El hecho de haber enviado espías y en lo sucedido en Cades Barnea, que fue terrible, y recordemos que no fue Dios el que le dijo que fueran a explorar ninguna tierra, porque ¿quién los guiaba hasta ese momento? Cuando andaban en el desierto, ¿cómo caminaban? Columna de nube de día, columna de fuego de noche. ¿Sí? Cuando entraran en Canaán, Dios tendría su forma de guiarlos, pero ellos dijeron, manda espías para que vean a las ciudades donde vamos a llegar y para que veamos el camino por el que vamos a andar. Como si no tuvieran quien los guiara allá, el que les había prometido que era tierra que fluye leche y miel. Entonces esto fue terrible y a Moisés le pareció bien y entonces nombró 12 capitanes, uno por cada tribu. ¿Sí? Bueno, mis amados, la tierra era complicada para poseerla, pero no hay complicación cuando el que lucha es Dios. ¿Recuerdan Éxodo capítulo 14:14? Jehová peleará la batalla y vosotros cómo estaréis, tranquilos. Esto no significa que estemos inertes, inmóviles, allí sedentarios sin hacer absolutamente nada, porque sí tenemos una obra que hacer: confiar en que Dios cumplirá su palabra, porque vimos que en esa parte que parece fácil fue donde ellos cayeron. ¿Sí? Lo puedes ver, así como cayó Eva. Eva cayó fue por la incredulidad, no porque se comió el fruto. Y ellos no porque no quisieron entrar, sino porque creyeron a los espías y dudaron de que la palabra de Dios era cierta y verdadera. Ahí fallaron. Entonces ahora dicen, no, que hay que cumplir, que hay que luchar. No, eso no era nada de eso, era necesario, porque Dios iba a encargar de todo eso, así como abrió el Mar Rojo. Cuando abrió el Mar Rojo, ¿cuál fue la orden? Avancen. ¿A dónde? Avancen. Cuando pusieron el pie, Dios sopló, precisamente Silve, Dios sopló. ¿Qué sucede cuando te sopla en el agua? Se abre un surco en el agua. ¿Sí? Dios sopló y el mar se abrió. Sencillo. Ok, mis amados. Ahora, es claro que no podían conquistar la tierra. Es claro que solamente por la gracia de Dios les dio esta tierra. Vimos la primera batalla, Jericó, las murallas que eran inexpugnables cayeron por la obra de Dios.
Porque ¿qué murallas caen por gritos y por sonar unos cuernos? Ninguna, lo hizo Dios, lo hicieron los ángeles de Dios. Cuando leemos Patriarcas y Profetas, vemos que los ángeles hicieron esa batalla. Y ya habíamos visto que Josué había visto al capitán de los ejércitos celestiales, que no es otro que a Jesús, que fue el que le dio las indicaciones de cómo vencer. ¿Sí? Bueno, tomaron la tierra porque Dios se las dio por su gracia. Ellos tuvieron sus luchas, sí, pero salieron vencedores en todas porque Dios es el que peleaba las batallas. Tuvieron que lamentablemente usar la espada por su incredulidad, cosa que Dios no quería, sino Dios le iba a mandar espías y el temor de ellos iba a hacer que los pueblos se fueran, como Rahab lo demostró, como los gabaonitas también lo demostraron, que tenían temor y sabían que iban a ser destruidos si no se rendían a Israel, que directamente era por el Dios de Israel, porque sabían las obras y los portentos que ese Dios había hecho por ellos. Ahora, mis amados, ¿qué similitud tiene esto con usted y conmigo? ¿Por qué explicamos todo esto? Porque usted y yo estamos en la misma condición. Vamos a una tierra en la cual vamos a permanecer por la eternidad, por la gloria de Dios. Pero no podemos entrar allí por nuestro esfuerzo. Y aquí no hay una espada física cual tomar, pero también estamos en una lucha espiritual, porque enfrentamos armas y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas y con fortaleza en lo espiritual. Por eso Pablo en Efesios 6 nos comenta sobre la armadura de Dios, porque definitivamente estamos en una lucha, ¿sí? Una lucha que nosotros no podemos vencer. Una lucha que solo Dios puede vencer. Entonces, nuestra salvación está garantizada porque es dada por la obra de Cristo. Porque Cristo es el fiador de un mejor pacto, como lo podemos leer en Hebreos, ¿sí? Es el fiador del mejor pacto porque este pacto no es como los levitas que hacían sacrificio cada día, sino que tenemos un sumo sacerdote que ofrece su propia sangre. ¿Para qué? Para que este pueblo alcance lo que no puede alcanzar el antiguo pacto, que era la perfección. Porque Cristo te perfecciona a ti, me perfecciona a mí. Y cuando Cristo termine la purificación del santuario, que no es más que limpiarte a ti y a mí, porque recuerde que somos templo, pero para eso debemos permitirle que el Espíritu Santo complete la obra en nosotros. Recuerden, y no lo voy a leer porque la lección ya tiene 13 minutos, Ezequiel capítulo 13, versículos 20 al 27, vaya y lo lee, para que entienda cómo es que Dios hace esa obra, pero usted se puede oponer. ¿Y qué pasa si se opone? Ya no forma parte del pueblo del pacto. Porque las pautas las pone Dios. Dios dio un plan de salvación, ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, en el cual Cristo estaba predestinado para morir por usted y por mí. Somos salvos por medio de su gracia, por medio de la obra de Cristo. ¿Sí? Entonces, avancemos en fe, creyendo a las promesas, sabiendo que la gracia de Dios es suficiente para llevarnos a casa. Somos peregrinos, somos extranjeros en esta tierra. No somos del mundo, pero ya pronto vamos a nuestro verdadero hogar, que es ¿a la qué? A la nueva tierra, a la nueva creación. Gloria a Dios. Mis amados, guárdate. Recuerda que esto, al igual que Israel, por causa de la incredulidad tuvieron que luchar y luego, por causa de la desobediencia, perdieron la tierra, esto también te puede causar a ti, te puede ocasionar a ti. Puedes entrar en incredulidad. De hecho, si no crees que es Dios el único que te puede meter y te puede perfeccionar, o te puede introducir en la tierra y te puede perfeccionar, ya esta promesa no es para ti. Duro, pero cierto. Dios solo cumplirá las promesas en aquellos que la crean. Porque, ¿cómo va a cumplir Dios la promesa, una promesa que tú no crees? Es imposible. Aún para Dios, aunque para Dios no hay nada imposible, pero es imposible para Él cumplir una promesa para ti que tú no crees o que tú no quieres ver cumplida. ¿Ves? Entonces, mis amados, cuida de mantenerte en comunión con Cristo
porque esa comunión es la que te va a dar la obediencia para permanecer dentro del pueblo del pacto. ¿Cuál pacto? El pacto eterno, en el cual Dios se comprometió por amor a sí mismo, que iba a ser un pueblo justo para llevarlo a tierra. Estamos al borde de la eternidad. Dos grupos van a ir con Cristo cuando Cristo venga: los que resuciten y los que van a estar vivos. Los que van a estar vivos, esto mortal y corruptible, será cambiado en incorrupción y en inmortal. Los muertos van a resucitar incorruptibles y perfectos también. Pero usted tiene la oportunidad de ser parte de ese ejército que va a ir vivo, y es una bendición grandísima. Deje que Dios haga lo que quiera hacer en usted. No se oponga. No piense que usted tiene una mejor idea que Dios. No crea que por sus métodos es mejor. Y en eso es que hemos errado una y otra vez. Porque ponemos los métodos del hombre por encima de lo que Dios ya reveló en su palabra, demostrando así incredulidad, enviando espías para reconocer la tierra. Y ahora esos nuevos razonamientos que vienen te hacen dudar de la palabra de Dios y automáticamente te sacan de la promesa. No caigamos en eso. Y entonces la pregunta para el día de hoy que respondas en la caja de comentarios es: ¿crees que habitarás la tierra nueva? Espero tu respuesta. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza es tuya, mi Señor Dios. Gracias, Padre, te damos por tus promesas fieles, por tus promesas verdaderas. Gracias te damos por tu amor. Gracias te damos por tu cuidado. Gracias te damos, oh Dios, porque tú nos guardas, porque tú nos cuidas, porque tú nos has dado tu Espíritu Santo. Por eso clamamos para que tu Espíritu Santo nos tome enteramente y Él pueda entrar a todos los rincones de nuestra vida y pueda hacer lo que tenga que hacer. A muchas veces es doloroso lo que tiene que hacer, con tal de que seamos transformados enteramente por ti, se cumpla lo que tú viniste a cumplir. La gloria es solamente tuya, oh Dios. Perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad. La oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. El día de salvación es hoy. No endurezcas tu corazón. Maranata, Cristo viene.